Cuando pensamos en nuestro futuro profesional, vienen a nuestra mente muchas ideas. ¿Cuánto costará? Que quede cerca de casa, que nos permita compartir experiencias fuera del país, que cuente con tecnología de avanzada, que tenga una excelente plana docente y sobre todo, que garantice una buena educación. Entonces nos preguntamos, ¿existe una universidad que agrupe todo lo que un verdadero profesional de éxito necesita para su formación? Claro que sí. Somos la universidad más grande del país. Los 12 campus licenciados a nivel nacional nos han permitido ser considerada como una de las mejores universidades privadas del Perú. Claro que sí. En la Universidad César Vallejo nos renovamos continuamente y te brindamos todo lo necesario para ser el orgullo de nuestro país. Porque sabemos que tu formación académica es esencial para que seas un profesional de éxito. Te ofrecemos una metodología de enseñanza-aprendizaje 100% renovada. Gracias a la alianza con Blackboard, una de las plataformas digitales más grandes del país, nuestra comunidad educativa y docente gozan de la mejor herramienta digital, de la mano con Blackboard Ultra. Porque la virtualidad es hoy nuestro mayor aliado. Hemos trasladado nuestras actividades al plano digital, habiendo realizado más de 290 eventos digitales. Hemos contado con la participación de especialistas desde México, Chile, Colombia, Argentina, Hungría, Cuba, India, Estados Unidos, España. Más de 70 profesionales que han compartido conocimiento y experiencia con nuestra comunidad universitaria. Conocer sobre nuevas culturas y cualquier otra experiencia académica que nos permita crecer profesionalmente es un desafío, sobre todo ahora que el mundo se ha visto afectado por una pandemia. Por eso contamos con más de 100 convenios internacionales con universidades de América, Europa y Asia, y el programa de movilidad virtual académica UCB Go. Como institución de educación superior, la investigación es uno de nuestros principales pilares. Por eso, somos la primera universidad en aportar más trabajos de investigación en el RENATI, Registro Nacional de Trabajos de Investigación de la SUNEDU, con más de 48,000 trabajos de investigación. Producto de un esfuerzo constante, estamos logrando cumplir nuestros objetivos. Actualmente, contamos con 14 nuevas acreditaciones a los programas académicos, acreditaciones concedidas por Cineace, y nos ubicamos entre las mejores universidades del Perú, según la revista América Economía. Como puedes notar, estamos más comprometidos que nunca con tu educación, con la convicción de seguir trabajando para ti, para darle al Perú y al mundo profesionales de éxito. En honor a ello, nos es grato compartirte una excelente noticia. A nuestros múltiples logros se suma uno nuevo. Hemos obtenido la certificación ISO 9001-2015, un reconocimiento internacional que nos llena una vez más de orgullo y garantiza nuestro sistema de calidad. Buenas tardes, estimada directora general de la sede Chimbote, doctora Tania Ruiz Gómez, director de Escuela de Ingeniería Civil, doctor Alan Jordan Valdivieso Valverde, así como los coordinadores de escuela en su filial, la doctora Doris Guamán Valdión, el doctor Jorge Escalante Contreras, el doctor Kevin Ascoy, el ingeniero Leopoldo Choque Flores, el ingeniero Robert Zuclupe Sandoval, el ingeniero Luis Alba Reyes, el ingeniero Rodolfo Ramal, Luz Navarro, Juana Lavado, Eduard Rodríguez, así como la coordinadora de Escuela de Ingeniería Civil en la sede Chimbote, ingeniera Erika Mozo Castañeda.
Nos acompaña también la magíster Elena Charo Quevedo Aro, que es la coordinadora de extensión y proyección universitaria de la Escuela de Ingeniería Civil, la sede Chimbote. También contamos con la presencia del doctor Edgar Espíritu Colchado, con la cual saludamos a los jóvenes universitarios, docentes y público en general. La Universidad César Vallejo, filial Chimbote, le das la bienvenida y le damos la apertura en este webinar denominado Tolerancias, Criterios y Aceptación de Obra, quien va a ser dirigida por el ingeniero Carlos Alberto Rodríguez Reina. Asimismo se le da la participación a nuestro director nacional, el doctor Alan Jordan Valdivieso Valverde, para la presentación de este webinar. Muchas gracias. En primer lugar, saludar a nuestro decano, el doctor Eduardo Rubio Luna Victoria, a la doctora directora general de la filial de Chimbote, a la doctora Tania Ruiz Gómez, a los coordinadores, a los docentes, a los estudiantes que están presentes desde sus casas. Expreso un afectuoso saludo y señalarles en nombre del programa de Ingeniería Civil, darles la bienvenida a este evento. Nosotros creemos que nunca como antes hemos tenido la oportunidad de hacer un evento a este nivel. Nosotros creemos siempre que la virtualidad ha estado presente, pero que nunca como ahora se ha necesitado con más urgencia. A eso hemos visto que nuestros estudiantes han sabido responder, han respondido a los retos, los estudiantes se han adaptado también a los contextos digitales. Creemos que hacerse un espacio para vincularse en la temática vigente, para vincularse con los propósitos de la ingeniería civil y del sector construcción, da pie a que nuestros estudiantes complementen sus competencias en un escrupuloso plan de estudios que está pues establecido progresiva y gradualmente, pero creemos que siempre a ese plan estricto se puede incorporar contenido que se ha dispuesto para estos webinars. El programa académico ha tomado la iniciativa de que, aprovechando estos espacios virtuales y la posibilidad de llegar a la mayor cantidad de estudiantes, ha dispuesto que se desarrolle periódicamente eventos como este. Y ese es un camino al cual nosotros tenemos que apuntar. Nuestros docentes, nuestros coordinadores, saben que es un trabajo al cual le vamos a dedicar la importancia. En este propósito, los que ganan son los estudiantes y queremos que así lo entiendan. Cada estudiante en su hogar debe saber que el programa se preocupa por sus aprendizajes, que el programa está pensando en los estudiantes, cómo fortalecemos nosotros sus habilidades para que cuando tengan que asumir las responsabilidades que el país en este momento necesita para reconstruir nuestra patria, hace falta pues que nuestros profesionales estén dotados de todas las competencias, todos los conocimientos para su ejercicio profesional. En ese sentido, doy la bienvenida a todos los estudiantes aquí presentes, que esta tarde están en sus casas, pero que están con el mismo espíritu, el espíritu de querer aprender, de querer hacer bien las cosas. Los saludo a cada uno de ustedes y pues declaro inaugurado este evento y que se siga según lo programado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alan. Esta tarde nos honra su presencia a este webinar o este ciclo de webinar la directora general de la sede Chimbote, nuestra doctora Tania Ruiz Gómez, a quien le damos un caluroso recibimiento. Muchas gracias. Bienvenidos jóvenes a este evento tan importante. Un saludo especial a todas las autoridades aquí presentes y decirles jóvenes que el compromiso es
de la universidad y especialmente de ustedes, ¿no? Nos toca la reactivación de la construcción y definitivamente lo vamos a hacer con ustedes, con la innovación que ustedes puedan aplicarle a todo este trabajo que se viene y lo van a hacer en compañía de su universidad, de sus docentes y de sus directivos. Bienvenidos. Gracias, doctora Tania Ruiz. Con el propósito del webinar es brindar el conocimiento a los estudiantes de Ingeniería Civil en el marco de reactivación económica en el proceso de pandemia. Esta tarde voy a leer la hoja de vida del ponente, el ingeniero Carlos Alberto Rodríguez Reina, quien es proyectista estructural, magíster en Ingeniería Civil y tiene un diploma de posgrado en Ingeniería Estructural de la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú, así como también presenta su certificación Lauren en Estados Unidos. Ha sido vicedecano del CIP en el Departamento de la Libertad, ha sido instructor de CSI Caribe, diplomado en estructuras, y también docente de pregrado en la línea de estructuras en la Universidad San Martín de Porras, Universidad Privada del Norte, la Universidad Privada Antenor Orrego y la UPRI. Con estas palabras le damos la bienvenida al ingeniero Carlos Rodríguez Reina, quien nos va a presentar su tema a continuación. Bienvenido. Un momento, ingeniero. por favor, señor Gonzalo. Quiero hacer de conocimiento a todos nuestros invitados y al público que pues invité al señor decano, la máxima autoridad de la facultad, para que él exprese un acercamiento con nuestros estudiantes. En ese sentido, pues un tanto quiero que nuestro decano, él envíe un saludo a nuestros estudiantes. Ellos deben saber que nosotros hemos hecho una combinación entre los esfuerzos que se tiene como propuesta de facultad y también como programa académico. Ruego, por favor, que le dé el acceso para que él pueda enviar su mensaje. Decano, por favor. Muchísimas gracias, doctor Alan. Bueno, en primer lugar, saludar a nuestra directora general de la filial Chimbote, ¿no? Al director de escuela, el doctor Alan Valdivieso, a los coordinadores también de la Escuela de Ingeniería Civil, ¿no? Muy contentos de tenerlos aquí, y también en especial a los estudiantes, ¿no? De todas las sedes que el día de hoy se han dado cita para este webinar que está preparado con mucho esfuerzo y cariño para todos ustedes. Este ciclo de webinar que va a tener toda una semana de trabajo académico es muy importante porque va a ayudar a fortalecer, ¿no? los conocimientos a través de la experiencia de nuestros expositores que van a ir presentando durante toda esta semana una temática tan importante como es la reactivación en la construcción. Si bien es cierto, este rubro de la construcción ha ido trabajando en esta pandemia, necesitamos fortalecer este rubro en que podamos tener mejores condiciones, podamos tener innovaciones en los proyectos públicos y privados que vayamos a desarrollar. Entonces creo que es importante este ciclo de webinar que se van a desarrollar para el fortalecimiento de las competencias, de los conocimientos y sobre todo de las experiencias, ¿no? que podemos extraer de las personas que van a tener a cargo esta temática tan importante en la reactivación de la construcción, ¿no? Una carrera de ingeniería civil de nuestra universidad es una de las carreras más grandes que tenemos, ¿no? Somos más de 13,000 estudiantes en todos los programas que tenemos. Entonces es una carrera importante, ¿no? Y sobre todo que contribuye mucho con el desarrollo de la sociedad, de nuestro país, de nuestras regiones en las que nos encontramos, ¿no? Gracias a la ingeniería civil se pueden desarrollar muchos proyectos sostenibles en el tiempo y que ayudan, ¿no? a la calidad de vida de las personas. Así que darles una cordial bienvenida a este ciclo de webinar
y esperando siempre que sea de lo mejor, que haya muchos éxitos, ¿no? Y también dar una cordial bienvenida al ponente que va a iniciar el día de hoy con la temática, ¿no? de la reactivación en la construcción. Así que bienvenidos, ¿no? Y un abrazo para todos. Continúe con el programa, por favor, ingeniero Gonzalo. Gracias, muchas gracias, doctor Alan. Bien, entonces le damos la bienvenida al ingeniero Carlos Alberto Rodríguez Reina, en la cual, por favor, si puede presentar sus diapositivas. Bienvenido, ingeniero. La sala es suya. Muy buenas tardes con todos los asistentes, con cada una de las autoridades. Por favor, me confirma si me puede escuchar. Confirmado, ingeniero. Muchas gracias. Muy buenas tardes, entonces decía con todas las autoridades, el doctor Rubio y cada uno de los encargados de la Escuela de Ingeniería Civil y las diferentes áreas de UCB. Les agradezco muchísimo por haberme permitido dar inicio a este webinar. Espero que en el tiempo que tenemos por delante podamos desarrollar, espero en unos 45 minutos, el tema planteado. Bien, de principio quisiera decir lo siguiente. Lo que se refiere a tolerancias dentro de construcción tiene muchos aspectos, ¿no? Hay aspectos de tolerancias, por ejemplo, en lo que es la calidad del concreto, tolerancias en lo que son, por ejemplo, el trazo mismo, la ubicación de un muro, de un eje, etcétera, en la calidad de los materiales, y entonces podemos abrir un abanico tremendo de puntos en los cuales se podría hablar de tolerancias dentro de la construcción, ¿no? Entonces, al principio vamos a hablar desde el punto de vista estructural del diseño, qué cosas se incluyen en esas tolerancias y qué no, para luego hablar de esa necesidad de tener tolerancias y finalmente tocar algunas de aquellas tolerancias que se pueden plantear en obra y que muchas de las veces no tenemos familiaridad con ellas, ¿no? Incluso voy a indicar alguna bibliografía que va a ser muy útil para los estudiantes, para la misma universidad. Poder contar con esa bibliografía va a ser útil para que puedan prepararse adecuadamente para las labores, por ejemplo, de supervisión o de residencia de obras, ya sea en edificación o en otras áreas. Bien, entonces empecemos con estos conceptos. Ahí tenemos un caso que todos seguramente tienen muy claro, ¿no? Cuando vemos un partido de fútbol, rápidamente se habla, hubo gol, no hubo gol, o hubo un fuera de juego, no hubo fuera de juego, salió el balón del campo, y hay una línea que de ser pasada por el balón es gol, ¿no? O sea, recién en este caso, me estoy pasando voy a pasar el cursor con el puntero. Recién en este caso se da el gol cuando la pelota está pasando todo el ancho de esta línea. Y algo parecido tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de tolerancias, que hay unos límites, ¿no? Aquí mismo, ¿no? Este es el interior del campo de fútbol y este es el exterior del campo. Si el balón llega a estar aquí, incluso sigue estando en juego. Este balón sigue estando en juego, ¿no? Voy a dar ahí un clic, ¿no? Todos estos balones están en juego, solamente este ya ha salido del total. Entonces, algo por ahí va el tema de las tolerancias, ¿no? A veces pretendemos ser demasiado estrictos en aplicar una norma, pero a veces no conocemos exactamente lo que la norma dice. En el caso del fútbol, esto trabaja así. A ver, un primer caso, ¿no? Nosotros aceptaríamos o rechazaríamos lo siguiente, ¿no? Se ha especificado concreto de 21 megapascales para columnas en una obra, se han elaborado las probetas dentro de la obra y se han llevado al laboratorio en donde han sido curadas. 100 ensayos en total. Se ha evaluado la desviación estándar de esos 100 ensayos y la resistencia resultó, en promedio, el promedio resultó el valor de F'C, por ejemplo, 21 megapascales, más una desviación estándar. Supongamos que la desviación fue 3 megapascales. Entonces, la resistencia promedio resultó 24. En un caso como este, en una construcción, existe una probabilidad alta que la cantidad de ensayos que nos den resistencia por debajo de lo que ha sido especificado sean de 16, ¿no? En 100 ensayos hay una probabilidad
que 16 ensayos nos estén dando por debajo de esta capacidad, hablando probabilísticamente. Ahora, ¿qué ocurre si en lugar de que nuestro promedio sea el F'C más una desviación estándar, ahora tengamos más 2 desviaciones estándar? Si de esa manera hemos trabajado en obra, se puede conseguir entonces que de esos 100 ensayos, solamente 2 pudieran estar por debajo del valor especificado de 21 megapascales. Pues esta parte estadística hay que conocerla, hay que tenerla presente, porque cada vez que nosotros especificamos un material, indicamos especificaciones, ensayos a realizar, no solamente debo cumplir con un número, con un límite, sino que además debo ver el valor estadístico de esta muestra, de los ensayos, ¿no? Entonces, en este caso seguiría siendo la misma pregunta, ¿no? ¿Aceptaríamos o rechazaríamos este concreto, ¿no? De los 100 ensayos. Sabemos que 2 de ellos podrían estar por debajo y en el anterior 16. Entonces, recordemos que en el mundo de las probabilidades existe una probabilidad o una distribución de probabilidades que se denomina probabilidad normal, ¿no? Distribución normal. Entonces, es una campanita que tiene más o menos esta forma, y cuando alguna muestra sigue esa distribución de probabilidad normal, más o menos, si este es el promedio, acá donde dice promedio, la letra mu, hacia la izquierda me muevo una desviación estándar, pues yo espero que del 100% de ensayos, miren acá, 34 más 34, 64%, 68%, más 13 y más 2, más o menos más 15. Entonces voy a llegar más del 70% de mis ensayos, 80% más o menos, van a estar por encima de un valor que yo especifico, en este caso el F'C. Pero si el valor que especifico es este, y el promedio que obtengo es 2 desviaciones estándar más a la derecha del F'C, entonces habrá pues mayor probabilidad, ¿no? De solamente aquí tener 2 muestras de 100 o 2% del 100% de valores por debajo de este F'C que especifiqué. En el caso anterior tendría 13 más 2 más 0.1, ahí tengo más o menos las 16. Eso me está dando una explicación de dónde salieron estos 16 ensayos por debajo del F'C y de dónde salieron estos 2 ensayos por debajo del F'C. ¿Ok? Eso entonces significa que si yo conozco este tema estadístico, nunca voy a buscar que el F'C esté igual que el promedio, ¿no? Si yo busco que el F'C sea igual que el promedio de las probetas, pues lo que voy a conseguir es que la mitad de las muestras me den resistencias por debajo de lo que uno desea, ¿no? Eso para empezar. Entonces, si tuviésemos 3 obras distintas, y en una obra se tiene un buen control, no solamente de los materiales, no solamente de la calidad del material, de los volúmenes de los materiales, de la manera en que se coloca y transporta el concreto, si tuviera un buen control y de la forma en que se fabrican estas probetas, se trasladan, se curan y se ensayan, entonces es probable que en una obra en donde haya un buen control de calidad, yo tenga un coeficiente de variabilidad de más o menos un 10%, ¿no? Esta es la campana más alta. En ese caso, si mi resistencia, la que están en los planos, dice 20 megapascales, seguramente necesitaré hacer un diseño de mezcla para un valor mayor y la media podría estar en 22.9. Por lo tanto, este va a ser un diseño más económico. No voy a tener que alejarme mucho de lo especificado del 20, voy a tener que llegar a 22.9 y estaré dentro de un rango pues seguro. Pero en cambio, si voy a una obra con menor calidad de supervisión, de control de materiales, de procedimientos, etcétera, en donde ya la variabilidad se va al 15%, va a ser necesario, para asegurarme en tener este valor de resistencia, que la resistencia promedio ya sea más alta, 24.8. Y si voy a una construcción en donde el nivel de control es muy bajo, por lo tanto la variabilidad de resultados alcanza, por ejemplo, un 20%, en ese caso seguramente voy a necesitar que del total de las probetas, de las muestras, al hacer un promedio, ese promedio alcance 26.9 megapascales, como ven, 6.9 más alto que el requerido, para asegurarme que la mayoría de resultados siempre estén por encima del valor requerido. Entonces, estos datos estadísticos nos ayudan a entender cómo, por un lado, hay una variabilidad en cuanto a
la calidad del concreto, a la manera en que se controla, y eso va a tener mucho que ver más adelante con el tema de las tolerancias, ¿no? No solo el concreto es un material con alta variabilidad. Acá tenemos un estudio en donde se han ensayado 759 probetas. Estas probetas han sido ensayadas de acero, son probetas de acero. Esto son empresas que manufacturan acero en Nueva Zelanda. Y de estas 759 probetas, ¿qué se ha encontrado? Se ha encontrado que el FI especificado es 275. Como señala arriba, este es el valor especificado, 275. O sea, por aquí está el 0, vengo hasta la derecha de 275 megapascales. Pero ¿qué se encuentra cuando se hacen los ensayos? Se encuentran aceros que resisten 280, 290, 300, 310, hasta 370 por ahí, ¿no? O sea, en el caso del acero, todos los ensayos arrojan resultados más altos del que está especificado y que es el que se usa en el diseño. Ese es el valor usado en el diseño. Pero la mayoría de las muestras, bueno, todas las muestras, mejor dicho, están por encima y el valor promedio está en 322 más o menos, 322 megapascales. ¿Qué significa esto? Que la variabilidad de resistencia es una propiedad inherente a los materiales. No solo en el concreto ocurre eso, ocurre en el acero, que es fabricado bajo condiciones de una fábrica, ¿no? Que tiene estándares muy altos de calidad. Pero ni siquiera en una fábrica podemos decir, bueno, yo voy a lograr entre 275 y 285. No es posible. No es posible con los procedimientos que tenemos de producción. Entonces, la línea continua simula una distribución normal, ¿no? Teórica. Pero las barras verticales nos muestran que realmente esto se asemeja un poquito a una distribución normal sin llegar a ser tal, ¿no? En este caso, podemos observar que la desviación estándar es de 15 megapascales y el coeficiente de variabilidad es 2%, ¿no? En el caso anterior, miren, en el concreto yo tenía 20, 15, 10%. En uno mejor de los casos, es un valor que puedo obtener 10%. En el acero, viniendo de fábrica, el coeficiente de variabilidad es menor, es más pequeñito. Pero sin embargo, cuando yo haga el diseño voy a utilizar esto, ¿no? ¿Y qué pasa con la resistencia en exceso, ¿no? ¿Cómo va a afectar esto a la estructura, por ejemplo? Bien, seguimos. Aquí observamos una viga de madera que ha sido diseñada según una norma. Se ha hecho el metrado de las cargas, se han calculado diagramas de momentos, se ha hecho el diseño para que esta viga funcione adecuadamente, y lo mismo ha ocurrido con esta otra viga de concreto. Cada una está sometida a diferentes niveles de carga, cada una pues es un material con diferentes características, pero cada uno sigue una filosofía de diseño normativo. La pregunta aquí sería, entre esas dos vigas, ¿cuál es más segura en términos de resistencia? Ambas han sido diseñadas siguiendo la norma y se ha llegado al detalle, ¿no? La pregunta es cuál de las dos es más segura. Alguien podría decir que la de concreto, alguien podría decir que la de madera, por ejemplo. Si quisiera elegir en diseñar un edificio y construirlo y tuviese la opción de hacerlo en concreto o en acero, ¿cuál sería la alternativa más económica y cuál sería la más segura? Entonces, por ahí estamos entrando un poco a este tema de factores de reducción. Bien, hay unos factores que utilizamos en el diseño, factores phi, este factor phi que utilizamos en el diseño, y que muchas veces el ingeniero en obra suele decir, los factores de seguridad ya me controlan esos errores que yo puedo tener en obra. Se piensa así, estando del lado equivocado. ¿Por qué? Porque estos factores, como el factor phi de reducción de resistencia, toma en cuenta probabilidad, ¿no? La probabilidad de que pudieran haber vigas, columnas con menos resistencia, sí es cierto, pero no por una mala ejecución de obra, ojo, no por un mal diseño de mezcla, no por un mal curado, no por eso. Estos coeficientes toman en cuenta la variabilidad del concreto, por ejemplo, su resistencia de una viga, porque los materiales son variables, como acabo de explicar antes. Hemos mostrado unos histogramas de frecuencia para el concreto, unos histogramas de frecuencia para el acero, y vemos que existe variabilidad. Eso hace que usemos factores de reducción. También en lo que son las ecuaciones de diseño, estas no son exactas, no son precisas. Entonces también este factor phi toma en cuenta esa inexactitud de cualquier ecuación que yo utilice para el diseño. También los factores phi toman en cuenta qué tan dúctil puede ser un elemento antes de llegar a la falla, qué tan confiable
puede ser, por ejemplo, las cargas con las que estoy haciendo el diseño, ¿no? Y también reflejan la importancia del elemento estructural. Eso está recogido de McGregor y Winter en el ACI en la versión 2019. Entonces, estos coeficientes no están tomando en cuenta el hecho de que en obra se ejecutó mal, el hecho de que en obra se retiró el apuntalamiento antes de tiempo, el hecho de que en obra no se ha alcanzado el F'C, por ejemplo, por 20, 30 kilos sobre centímetro cuadrado por debajo, ¿no? Eso no lo toma en cuenta. Hay un audio abierto. Bueno, voy a seguir. Pero no es lo único que nosotros buscamos que se cumpla en una estructura, ¿no? O sea, acá hemos hablado de resistencia, pero hay otros estados límites. Hay estados límites de estanqueidad, por ejemplo. Aquí un tanque elevado, recién construido, que está teniendo filtraciones, y que como parte del proceso constructivo se tiene que hacer una prueba, verificar dónde están las filtraciones y remediar esto, ¿no? Hay estados límite que tienen que ver con servicios. Vamos a ver qué pasa en el día a día de una estructura, por ejemplo. ¿Qué ocurre si diseñamos esta escalera? ¿Tiene resistencia? Sí, porque ahí la ven, no se ha roto. Las personas pueden pasar, podemos subir carga por encima de ella, pero no tiene rigidez. No tiene la rigidez necesaria para permanecer con una deformación muy pequeña, ¿no? Entonces, no es suficientemente rígida. Ese es un problema de servicio. Bueno, acá quien lo diseñó dice, me dijeron que querían escalera tipo acordeón. Bien, ¿qué pasa entonces con estos diseños? Sea por resistencia, sea por servicio, sea por fatiga. Existe un índice que se denomina índice de confiabilidad que mide la probabilidad de no llegar a la falla, ¿no? De no llegar a algún estado límite en particular. Existen muchas maneras de medir la confiabilidad, de primer orden, de segundo orden, simulación de Monte Carlo. Estamos hablando del más sencillo. Entonces, la idea es establecer que la probabilidad de falla, es esta línea o esta área que está sombreada aquí, esté lo más reducida posible, de tal manera que el efecto de las cargas y el efecto de las resistencias al ser restado me dé esto, y lo que me dé menor a 0 sea un valor muy, muy pequeñito, de tal manera que esa probabilidad se reduzca lo más posible, ¿no? Entonces, los estudios que se hicieron, por ejemplo, para el diseño, establecían que si, por ejemplo, yo logro un índice de confiabilidad de 3, más o menos 3, significa que la probabilidad de que uno de los elementos que yo diseño con ese factor falle es de 1 en 1000, ¿no? Este 10 a la menos 3 quiere decir 1 en 1000. La probabilidad de fallo es 1 en 1000. Si el índice de confiabilidad fuese, por ejemplo, 4,75, la probabilidad de que un elemento diseñado con este índice falle es una probabilidad de 1 en 1.000.000. Entonces, ¿cuál es la probabilidad con la que deberíamos diseñar, ¿no? Deberíamos diseñar para que 1 de 10 fallen, 1 de 100, 1 de 1000 o 1 de 1.000.000. Entonces, las normas ya han establecido estudios, bueno, las normas, perdón, han establecido valores en base a estudios realizados con anterioridad. Y, por ejemplo, en el caso de una viga sometida a flexión, se han investigado coeficientes y, por ejemplo, este Φ09 es un valor que nos hace saber lo siguiente. Con Φ09 yo puedo conseguir un índice de confiabilidad de más o menos 4, ¿no? O sea, esto usamos nosotros para diseñar actualmente. ¿Qué me va a permitir esto? Me va a permitir un índice de confiabilidad más o menos de 4 para diferentes relaciones de carga muerta a carga de gravedad total. Entonces, más o menos por ahí vamos a estar, por un índice de 4. Eso significa que si diseño una viga con índice de 4, la probabilidad de ocurrencia de falla va a estar entre 1 en 10.000 y 1 en 100.000. En ese rango es más o menos donde estaría la probabilidad de que un elemento diseñado falle. Pero si a esto yo le sumo que hay tolerancias o que hay errores de obra, esta falla va a empezar a aumentar, ¿no? Va a empezar a aumentar. Y bien, existen acá otros casos. Les compartiré el PPT para que puedan revisar algunos casos. Y por ejemplo, el mismo ACI nos decía, ¿no? Si yo tengo una columna de concreto reforzado, esta columna está hecha con concreto en obra, cast in place, concreto en obra, y tiene estribos, bueno, se recomienda que el índice de confiabilidad, cuando uno diseña, esté en el orden de 3.8 a 4.2. Este es el rango con el que deberíamos diseñar las columnas, por ejemplo.
En cambio, si diseño una columna también de concreto, pero un concreto prefabricado, donde estoy utilizando estribos, bueno, para concreto prefabricado debería yo aspirar a un índice de confiabilidad ligeramente más alto, ¿no? De, por ejemplo, 3.9 a 4.3, ¿no? En cambio, si utilizo una columna de concreto preesforzado, prefabricado, con espirales, debo en ese caso aspirar a obtener índices de confiabilidad de hasta 6, miren, ¿no? Entre 5.8 y 6.2. Entonces, dependiendo del tipo de construcción, del tipo de elemento, de si tiene o no estribos, etcétera, yo puedo aspirar a mayor confiabilidad. Eso quiere decir, puedo reducir considerablemente esa posibilidad de falla. Esto quisiera que se tenga en mente porque tiene mucho que ver, vuelvo a repetir, con esto que estamos hablando, o que pretendemos hablar hasta el final, que son las tolerancias, ¿no? O sea, damos tolerancias, especificamos tolerancias, no porque se me ocurre decir, voy a tolerar que esta columna se haya desfasado 1 centímetro. O sea, no es porque se me ocurre ese valor, sino que hubo un estudio estadístico que fue el que llegó a ese límite para que estas probabilidades de falla sigan siendo bajas, ¿no? Si yo decido obviar este límite que me da algún reglamento, alguna norma, algún código, entonces lo que estoy haciendo es que la probabilidad de ocurrencia de falla o de que se alcance algún estado límite va a ir aumentando y voy a tener construcciones inseguras. Bien, acá hay algunos valores complementarios y así como el ACI tiene sus coeficientes, los eurocódigos tienen su propia manera de evaluar esta confiabilidad. Por ejemplo, en el eurocódigo podemos encontrar lo siguiente, dicen por ejemplo, ¿no? Un índice de confiabilidad para un estado límite último, si es que voy a hacer la evaluación de este edificio, de esta viga, de esta columna, dentro de un año, voy a exigir un índice de confiabilidad de 5,2. Pero como la estructura a lo largo del tiempo se va, entre comillas, deteriorando, desgastando, después de 50 años, tengo que asegurar que ese índice de confiabilidad no haya reducido por debajo de 4.3. O sea, la obra nueva es mucho más segura que la obra de aquí a 50 años. Eso se admite, pero de aquí a 50 años tiene que cumplir mínimo con este índice de confiabilidad. No puedo admitir menos. Y eso depende del tipo de estructura. Ahí tienen un caso, miren. En este caso, observan una viga que está muy deformada. Esta es una viga sobre un portón, una salida de cochera, y tiene una deformación importante. Es apreciable, vamos a verla más de cerca, ¿no? Aquí se nota claramente la deformación. Si esta viga estuviera en una zona de mampara, donde tengo una mampara de vidrio, ya la habría roto, la habría rajado muchas veces, ¿no? Habrían cambiado la mampara 2, 3, 4, 5 veces, y la viga lo que haría es romper esa mampara. Me dicen que no se observa la pantalla. A ver, estoy leyendo aquí un texto que me dice que no se observa la pantalla. ¿Me pueden confirmar, por favor? Sí se observa, ingeniero. Sí se observa. Ok, seguimos entonces. Debe ser algún problema de señal de participante. Bien, aquí a continuación vemos otras vigas que tienen el mismo problema, ¿no? Una gran deformación. Esto parece que fuera una tela que lo hubieran puesto ahí que está deformada, ¿no? Pero es una viga de concreto, imaginemos. Entonces, ¿qué ocurre? Esto yo no lo puedo admitir en una construcción nueva, pero en una construcción que tiene 50 años, ¿se podrá admitir toda esta deformación o se podrá admitir una fracción de ella? A eso va el tema de estos índices de confiabilidad a lo que estamos haciendo referencia. Entonces, por ejemplo, aquí nos señalaba que en condiciones últimas, yo voy a exigir un índice de confiabilidad de 4.7 en el primer año de vida de la estructura, y cuando lleguemos al año 50 de la estructura, vamos a exigir al menos 3,8 de índice de confiabilidad. Y en servicio, por ejemplo, de flexiones, le exijo al año 2.9 y después de 50 años 1.5. Vemos que se baja a la mitad el índice de confiabilidad. Lo que nos quiere decir también es que aumenta la probabilidad de alcanzar alguno de estos estados límites, ¿no? En servicio, en este caso, no es que la estructura se cae, simplemente tiene una deformación exagerada, ¿no? Y que puede hacer que la estructura ya no sea útil. Y así podemos encontrar normas ISO que nos hablan también de estos índices de confiabilidad. Solamente para tocar un punto, me dice, si yo tengo una estructura en donde si falla, por ejemplo una viga o una columna falla, va a causar un daño moderado.
y tomar medidas de seguridad me da un costo muy alto, bueno, en ese caso te exijo un índice de confiabilidad de 2.3. Pero si la falla de este elemento estructural sigue siendo moderada, pero controlarla, disponer economía para evitar ese tipo de falla, me significa un costo bajo, bueno, si te cuesta poco, te voy a exigir que aumentes la confiabilidad a 3.8. Y también me dice, si la consecuencia de falla es pequeñísima, ojo, y me cuesta mucho controlar esa consecuencia pequeña, ¿para qué voy a invertir? No te exijo índice de confiabilidad. Bueno, la norma ISO se va aquí al extremo 0, pero el comité de Suiza nos da 3.1 en su lugar, ¿no? Entonces, en cada país tenemos diferentes valores, y aquí en Perú propiamente lo que se ha hecho es traer normas extranjeras, adecuar de alguna manera ciertos valores, pero no se han hecho estudios estadísticos que puedan sustentar estos valores aún. Bien, entrando al tema de tolerancias, que hemos tenido antes y que tenemos ahora, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo un muro, lo que aparece en color rojo, es donde debió estar el muro. Resulta que solo un vértice está en su sitio y los otros vértices no están. Aquí tengo nuevamente un muro que es el de color rojo y vemos que esto está incluso quebrado. 1, 2, 3 y 4 vértices superiores sí están ubicados, bueno, 1, 2 y 3. 3 vértices están ubicados sobre la línea que debieron estar ubicados, pero este está salido, este está fuera, ¿no? Aquí abajo se puede observar que está fuera. Y acá a la derecha también podemos observar que este muro, la totalidad está fuera del eje en el cual había sido planteado. Entonces, a veces vamos a tener el exabrupto del propietario, del supervisor, el mismo ingeniero a cargo puede ir en contra de los trabajadores. Y también podemos ver el otro extremo, ¿no? No es un error, esto estamos dentro de las tolerancias, ¿no? La pregunta es, ¿cuáles son esas tolerancias? Para decir si estamos construyendo dentro de ese límite o margen de seguridad o no. Bien, en el año 73 ya se desarrolló tolerancias para edificaciones, en el año 74 también, y todas estas normas ISO que ven aquí se recopilaron en esta norma internacional, en la Oficina Nacional de Estándares, y se incluyeron normas de todo el mundo. Incluso, aquí tenemos a Perú, y en Perú se incluía la norma ITINTEC, hoy día norma INACAL, sobre coordinación modular, ¿no? Esto para poder lograr construcciones que tengan una cierta modulación. Por ejemplo, si yo voy a diseñar un dormitorio, la modulación es que internamente tenga altura libre, por ejemplo, 2,30 metros. Eso significa 23 módulos básicos, porque cada módulo básico es de 10 centímetros. Yo digo 23 módulos por 0.1 me da 2,30 metros. La otra opción que se daba en esta norma era que la altura del dormitorio sea 2,40, ¿no? O sea, 24 módulos básicos, 24 por 0,10, 2,40 metros. El ancho de la cocina, por ejemplo, el repostero bajo, medio módulo básico, 0.5 veces el módulo básico, o, perdón, acá es 5, disculpen, no es 0.5. 5 veces el módulo básico serían 50 centímetros y 6 veces el módulo básico 60 centímetros. Entonces, cuando hablamos de estandarización, de modulación, procuramos tener medidas múltiplos de un número, por ejemplo, de 10 centímetros, de tal manera que todo se fabrique respetando ese tipo de medida y sea más fácil hacerlo. Entonces, también cuando hablamos de tolerancias tenemos que pensar en este tema de la modulación, ¿no? Si bien es cierto, hablamos de una industria de la construcción, no es el mismo proceso industrial de una fábrica que tiene una línea de producción en la que todo sale del mismo tamaño con variaciones muy pequeñas, ¿no? En obra las tolerancias pueden ser un poco mayores, pero ya teníamos esta norma con estas medidas modulares en eso entonces, ¿no? Aquí, por ejemplo, observamos un buen paquete de marcos de puertas o de marcos de ventanas que tienen las mismas características y que miden lo mismo entre comillas, porque hay siempre una pequeña variación. ¿Qué pasa cuando en obra no trabajamos modularmente? Bueno, lo que observan aquí, ¿no? Un vacío, ya se ha terminado el vano incluso tiene su tarrajeo, y cuando llevan la puerta, que había sido mandada a hacer con unas medidas modulares, la puerta no encaja, ¿no? Alguno podrá decir, bueno, pero yo en obra, si soy el carpintero,
espero que el vano esté terminado y recién tomo las medidas. Esa es la forma de trabajar antigua que me hace demorarme más en la obra, ¿no? Tomar más tiempo para ejecutar una obra, porque todo tiene que estar acabado para yo recién sacar medidas. Cuando la idea es que todo se construya en base a las medidas planteadas en los planos y así las otras áreas puedan avanzar, ¿no? Seguramente han observado videos en China donde se construyen edificios en 15, 20 días. Es por eso, ¿no? Porque hay una modulación y porque se respeta la modulación y las tolerancias están dentro de márgenes pues aceptables, no donde acá esta diferencia en cuanto a la altura de la puerta sea 10 centímetros, ¿no? Eso no puede ser una tolerancia, es un error. Y para esto, aquí en Perú, los ingenieros Orihuela hicieron un estudio justamente sobre este tema de la modulación. En 48 departamentos tomaron 1.464 medidas. Por ejemplo, hemos dicho que va a haber una puerta tipo 1 de 1 metro y de esas puertas hay 50 puertas, ¿no? Tipo 1. Entonces empezaron a medir los 50 anchos a ver si medían el metro, ¿no? Empezaron a medir la altura de un vano, empezaron a medir, por ejemplo, el mueble de cocina, etcétera, ¿no? Tomaron en total 1.464 medidas. De estas 1.464 medidas, solo 109 estuvieron en el rango, es decir, la medida estaba acá y nos movíamos menos 5 milímetros, más 5 milímetros, se estableció eso como tolerancia, y resulta que solo 109 medidas en un edificio en particular de 48 departamentos, solo 109 estaban en el rango. O sea, ninguna fue exacta, ¿no? Estaban en el rango. Pero ¿cuántas se salían de ese rango? Pues todas las demás, ¿no? Más de 1.300. ¿Qué significa esto? Que no tenemos en Perú todavía costumbre de hacer un control estricto de lo que son dimensiones modulares, y por eso no podemos progresar. Es uno de los motivos que no nos permite progresar en reducir plazos de construcción, ¿no? Es un problema que hace que los trabajos tengamos que rehacerlos, y eso significa costo, ¿no? Eso significa costo. Si aquí se había modulado, vamos a suponer, puertas, ventanas, alturas libres y ciertas cosas, del 100% de cosas que se hacían en el edificio, en los planos había 28% de modulación, ya es un buen porcentaje, casi la tercera parte de las cosas en el edificio estaban hechas en módulos, ¿no? Lo que significaba que la obra se podía hacer más rápido, etc. Pero cuando empezaron a tomar las medidas reales, ya no la de plano, sino la de obra, solamente el 8% cayó dentro de la modulación. El resto, fuera modulación. O sea, se hizo un juego de planos, se dio modulación, puerta 1, puerta 2, puerta 3, para que cada cosa sea distinta, ¿no? Y esa es la realidad que tenemos en nuestro país, ¿no? Todavía. No es que ocurra en todas las obras, pero una gran cantidad de obras tiene este problema. No es propio solamente del Perú, ¿no? En España, por ejemplo, se encontraron 52.000 defectos, 52.500 defectos en 2.179 departamentos, y en este caso, más que hablar de modulación, lo que se buscaba es de qué tenían que ver estas fallas, ¿no? Bueno, muchas fallas han sido mano de obra no calificada, que lo que hacen es, o se equivocan porque no saben, o toman atajos, ¿no? Bueno, esto lo hago más fácil, no tenía que hacer dos pañeteos y luego el tarrazo final, y hago solo uno, o hago uno y la mitad. Entonces el trabajo me va a quedar mal, ¿no? Y luego de la entrega, lo que la gente más reclama es cómo queda el sellado en el encuentro de dos materiales diferentes, la pintura, apariencia superficial, irregularidades en piso, etc. Aquí está la fuente para que puedan recurrir a ella y ver qué otro tipo de problemas se han encontrado, tanto durante obra como después de la entrega, ¿no? En este mismo documento podemos encontrar que problemas relacionados a manchas significaban el 1%, y la apariencia de la superficie 64%, ¿no? Para tener una idea de que las personas cuando entran a un departamento que recién adquieren, lo primero que observa es cómo se ve la superficie, ¿no? Es la pintura, si está plana, si tiene irregularidades, si está curva, etc. Y es ahí donde influye el 64% de los defectos de entrega que tienen que obligar a rehacer trabajos. Miren este caso, ¿no? Existe un documento que es el ACI 117. Este documento es una especificación. Entonces este señor que fue contratado por esta señora dice, pero si este documento, el ACI, que son expertos, me dice ninguna estructura puede nivelarse exactamente. No es posible hacerlo, ¿no? Es imposible llegar a que sea exacta la nivelación, ¿no? Y así lo dice el documento. ¿Cuál es el problema con mi trabajo? Entonces tiene que pagarme, ¿no? El perrito ahí está que suda agarrando el muro. Bueno, la señora le dice, sí, pues no, pero la misma especificación establece tolerancias
que son variaciones permisibles que le ponen un límite a esa calidad de trabajo. O sea, no es que esto se puede mover 10 centímetros, 15 desde la vertical, ¿no? Hay un límite. Entonces, este es un primer documento que les invito a leer. Ojalá en la biblioteca se pueda adquirir un documento como este, que es valiosísimo para poder identificar al interior ya, punto por punto, qué hacer en cimentaciones, qué hacer en vigas, en columnas, en losas, etc. Bien, seguimos. Aquí, por ejemplo, un caso pues, de estos que el tema de las tolerancias se van al extremo, salimos del rango de tolerancias. Aquí la directora de este colegio, ¿no? Fue condenada a 31 años de prisión, el ingeniero de obra a 208 años porque murieron ahí 26 personas, ¿no? Entre adultos y niños. ¿Por qué? Porque era una estructura que no estaba preparada para poder soportar un terremoto, simplemente le ampliaron porque alguien firmó que se podía ampliar sin ningún estudio, y acá no hubo tolerancias, pues todo esto fueron errores, ¿no? Que sumaron y desgraciadamente trajeron como consecuencia víctimas fatales, ¿no? Vamos a ver entonces algunas de esas tolerancias, ¿no? Hay tolerancias para concreto prefabricado, hay normas para esas tolerancias, para el preesforzado, para reservorios, para hacer rehabilitaciones y reparaciones, existen especificaciones bastante detalladas, para hacer diseños, para puentes, para arquitectura, para materiales como el acero, la madera, el aluminio, etc. O sea, en cada punto en el que yo quiera evaluar si hay o no tolerancias en construcción, existen tolerancias. Y están o especificadas o propuestas como bases para definir normas. Por ejemplo, aquí mostramos una viga metálica que se ha diseñado para que sea curva, pero yo no puedo aceptar que me den esta viga curva, ¿no? La que tienen aquí, en donde, como ven, el ala inferior está totalmente ondeada. ¿Existe tolerancias? ¿Se permite algo de ondeamiento? Sí, algún nivel seguramente, pero lo que se ve aquí, pues a leguas lo voy a rechazar. Pero si la otra persona me reclama y me dice por qué me lo rechaza, yo tengo que conocer la norma. O sea, tengo que tener la norma a la mano para decir, según tal artículo, según tal documento de contrato, esto no te lo puedo aceptar, ¿no? Aquí yo voy a hablar más de algunos puntos de lo que son concreto y algo de arquitectura, porque ya estamos 6:30, hemos empezado un poquito avanzados, así que de tiempo, así que vamos a correr. Bien, la norma de concreto armado, pues nuestra norma, nos dice que los encofrados deben permitirnos llegar a los niveles, a los alineamientos, a las dimensiones de los planos de especificación, ¿no? Y deben asegurar que se conserve posición y forma. Eso me dice la norma. Entonces yo no puedo desde el principio aquí pensar que voy a admitir un encofrado desalineado. Pero ¿qué ocurre cuando ya hago el vaciado del concreto y retiro el encofrado y veo que se movió la columna un poco, ¿no? Entonces vienen las tolerancias a continuación, ¿no? Bien, para establecer las tolerancias debe haber un común acuerdo. El A617, que es la especificación para tolerancias para concreto y para materiales, me da algunos tips de cómo llegar a establecer esas tolerancias. O sea, no sale solamente del cliente o solo del constructor. El constructor dice, bueno, usted tiene que tolerarme 2 pruebas malas de 10. No es porque se me ocurra simplemente, ¿no? Entonces, debe estar basado en las necesidades más que en el deseo, ¿no? Por ejemplo, yo no voy a ir a controlar con un equipo muy sofisticado la planitud de una pared, porque si llego a un extremo, entonces le voy a obligar a desarrollar una partida que no ha estado presupuestada, ¿no? Entonces, hay límites. Vamos a esos límites, ¿no? Mientras muy estricto pretendo ser, voy a elevar los costos y voy a elevar el tiempo. Cosas que no queremos cambiar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si la tolerancia para este agujero para que ingrese el hombre dentro de este tanque de metal era más o menos 10 centímetros? Bueno, el que construye lo hace lo más pequeño posible y entonces para que este señor entre, pues es muy dificultoso, ¿no? Si soy muy indulgente en la tolerancia, me van a dar este muro y voy a tener que aceptarlo. Entonces es importantísimo que en la especificación y en el plano haya definida claramente cuál es el nivel de tolerancia, ¿no? Entonces, el diseñador transmite sus expectativas de cómo debería el contratista trabajar, pero esas expectativas no es tanto por lo que se le antoja, ¿no? Sino por lo que se necesita, ¿ok? Lo que se necesita. Más que lo deseable, ¿no? Me ha pasado, por ejemplo, está trabajando el constructor y el propietario me contrata a mí como supervisor y el propietario me dice,
pero mire, está haciendo el vaciado de esta platea de cimentación en 2 partes, por ejemplo. En los documentos contractuales no dice nada si lo puede hacer en una parte, en 2 partes, solo dice que tiene que ser un acabado monolítico, pero eso yo lo puedo lograr en 2, en 3 vaciados. Entonces, el propietario dice, ¿pero qué es mejor? ¿Que lo haga un solo vaciado o en 2? Bueno, ¿qué es mejor? Sí, un solo vaciado, uno solo. Pero si la norma no me exigió, o los documentos contractuales no me exigieron un solo vaciado, y lo que me pide es que asegure el monolitismo y la impermeabilidad, y lo logro, entonces puedo hacerlo en 2 vaciados, por ejemplo, la platea de cimentación. Entonces a eso se refiere aquí antes que lo deseable. Porque si yo firmo un contrato y después todo lo que se me antoje y quiero, pretendo pedirle al contratista, pues lo voy a hacer que termine dejando la obra y me la va a dejar mal, y yo voy a tener un problema más grave, ¿no? De volver a conseguir otro contratista. Entonces la idea es especificarlo bien, ¿no? Si mi construcción es poco precisa, ¿no? Es poco precisa o muy precisa, bueno, si es poco precisa me cuesta poco, si es muy precisa me cuesta más, ¿no? Mientras más precisión le ponga, más cuidado, más controles, me va a costar más porque necesito más horas hombre en ese control. Pero también tengo que tomar en cuenta que menor precisión me va a significar mayores costos de rehacer trabajos. Y mayor precisión me va a significar menores costos en rehacer trabajo. O sea, mientras más precisión tenga, menos posibilidad hay de que me observen algo, ¿no? Hay que buscar en equilibrio. Bueno, las reuniones del cliente, las reuniones del constructor, las reuniones de quien especifica el diseñador, tienen que ser pues buscando cuáles van a ser esas tolerancias, ¿no? No debe ser una riña, una pelea, sino evitar justamente que a futuro se den conflictos. Esto ya lo vimos, pero esto es lo importante, ¿no? Todas nuestras tolerancias las vamos a medir respecto a puntos bien definidos, a líneas bien definidas, a superficies bien definidas. Si esto no está claramente definido en un plano, no hay manera de establecer una tolerancia. A veces cuando pues, voy a hacer una compra, digo 60% de descuento, más 10% adicional, más 5% adicional. Bueno, cuando hablamos de tolerancias, yo no voy a decir, le voy a dar esta tolerancia en la rectitud y aparte esta porque va al otro piso y aparte esta en inclinación, ¿no? Cada una se evalúa independientemente y si alguna no satisface los requisitos de esas tolerancias propiamente, pues tengo que hacer que el trabajo se rehaga o se corrija, ¿no? A eso nos referimos acá. El ACI 301 es otro documento que también nos habla sobre las tolerancias. Nos dice que si me paso de la tolerancia, tengo que ir a una sección, ahí me dice qué debo hacer, si debo demoler, si debo reparar, si debo reforzar. Entonces me dice, por ejemplo, que qué pasaría con el concreto, ¿no? Que no sea estructural, ¿no? Me dice, si el concreto no es estructural, si es que esa tolerancia yo me la pasé, pero no le afecta la integridad, bueno, si gustas, lo aceptas. ¿Qué pasa si puedo modificar? O sea, me salió una columna con una panza o con una inclinación y yo decido hacerle un rebajo con una amoladora, por ejemplo, sin dañar el refuerzo. Si lo puedo lograr, si se puede hacer eso, entonces también me lo podrían aceptar. Pero estamos hablando aquí de concretos que no sean estructurales, ¿no? Los de arriba sí son estructurales, allí hay que ir directamente a este punto. Tenemos otro manual de campo que también me da una lista de tolerancias para la construcción, en el caso de concreto, por ejemplo. Y acá vamos hablando de algunas, ¿no? Una combadura, por ejemplo, en una superficie. Puede ser superficie vertical, puede ser superficie horizontal. Esta combadura, cuando yo mido entre una esquina a la otra y la parte central, ¿cuáles serían los límites, ¿no? O qué pasa cuando me desvío, como en este caso de la derecha, ¿no? De una superficie sea horizontal o sea vertical. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos hablar, ¿no? Si esta fuese una ventana, o perdón, si esta fuese una columna, disculpe, esta columna se movió hacia la derecha, lo que aparece en color rojo. Esta desviación horizontal, esa es la manera en que voy a medir yo la desviación o la tolerancia, ¿no? Entonces, cuando en algún documento defina la desviación horizontal permitida en la ubicación de una columna, me estoy refiriendo a esta dimensión, ¿no? A esta dimensión. En elevación, yo podría tener una superficie como esta inclinada, y si esta superficie inclinada se ha movido a la línea punteada, también a esto le llamo desviación horizontal, ¿no? Ojo, o sea, no tiene por qué tratarse una columna siempre vertical, podría ser inclinada una superficie de un muro, etc. Y la desviación horizontal la mido
en proyección horizontal, ¿no? No la mido en otra dirección. Aquí, por ejemplo, se tiene una vista de elevación, y también puedo ubicar dónde debería ir esta columna. Acá tengo una vista tridimensional, entonces mi desviación es desviación vertical, ¿no? Desfase de un punto, línea de superficie establecida mediante una perpendicular a una línea horizontal. Es otra forma para poder tener claras las definiciones y luego poder especificar. Hay desfases, hay planitud, por ejemplo, en este caso, ¿no? Se diseñó que una losa tenga este nivel, que sea horizontal. Entonces, ¿qué puedo controlar en una losa? Primero, si es horizontal o no, si se inclinó, y segundo, la calidad de esa inclinación, ¿no? O sea, se inclinó, sí, pero la superficie no es plana. Tiene inclinación y es un error, o está dentro de tolerancia, pero además esta superficie no es plana, entonces hay que medir la planitud. También existe manera de poder tomar esa dimensión de la planitud, ¿no? Por ejemplo, cuando cortamos el refuerzo, esta medida que le estamos llamando 4, ¿cuánto le puedo dar de tolerancia? ¿1 centímetro más, medio centímetro menos? A esta barra que tiene pata de 90 grados, esta medida 2, ¿cuánto le puedo dar de tolerancia, ¿no? Lo mismo a estas otras barras. Cualquiera de ellas, estas tienen asterisco para diferenciarlas de otras. Entonces aquí aparecen algunas de esas tolerancias, ¿no? Por ejemplo, los dos asteriscos nos señala que la desviación angular debe ser máximo de 2.5 grados o más o menos media pulgada por cada pie. Es decir, 40 milímetros en 1 metro de longitud, por ejemplo. Pero no puede ser menor que 0.5 pulgadas, es decir, 15 milímetros en un ángulo total de 90 grados. Entonces, en estos ganchos, cuando aquí tengo 90 grados o cuando aquí tengo 135 grados, ¿cuál es el error que se podría admitir? ¿No? Aquí, por ejemplo, tenemos una barra que tiene 2 asteriscos. ¿Cuánto es el error respecto al ángulo recto, ¿no? Este ángulo que se puede tolerar, desviación respecto a 90 grados, es lo que acabo de verificar aquí, ¿no? De comentarles. Hay casos en donde, por ejemplo, solo se aceptan tolerancias positivas, otros casos en que se aceptan positivas y negativas, ¿no? Entonces, hay que ir al documento y tener claro para poder hacer la aplicación cuando controlo en obra, ¿no? Bien, por ejemplo, ¿qué ocurre con respecto a la colocación del refuerzo? Aquí tengo una viga y una era la ubicación donde está el color rojo, es donde debió estar el acero, según los planos, pero este acero pudo moverse hacia afuera o pudo moverse hacia adentro. Este valor de tolerancia que se especifica, los tienen ustedes, por ejemplo, por acá, ¿no? En altura, si la altura es menor a 4 pulgadas, la tolerancia es 1/4 de pulgada. Si la altura está entre 4 y 12 pulgadas, bueno, se admite 3/8 de pulgada de tolerancia. Si hablamos de recubrimiento, ¿no? Recubrimiento ya sea lateral, ¿no? Ya sea lateral por aquí, perpendicular a una línea vertical, por ejemplo, o a una línea horizontal. Si tengo alturas menores a 12 pulgadas, en este caso el recubrimiento se acepta en negativo nada más, o sea, menos 3/8, pero no puede aceptar recubrimientos por encima, por ejemplo, ¿no? Y acá tenemos un caso bien claro, ¿no? El recubrimiento hacia la superficie del encofrado no debe exceder de 1/4, ¿no? Eso es lo que se podría reducir. Y 1/3 del recubrimiento especificado es el otro límite, ¿no? Vamos a suponer que me dieron 4 centímetros de recubrimiento. 1/3 de ese valor es lo que puedo admitir menos, ¿no? O 1/4 pulgada menos. Eso es el tope. Según el tipo de elemento, a veces manda el mayor, a veces manda el dato menor. También tenemos recubrimientos, por ejemplo, para losas. Esto es una losa de concreto sobre suelo, baseada sobre el suelo. Lo que veo en esta línea curva es el suelo de aquí hacia abajo y de acá hacia arriba es el concreto, ¿no? También existen tolerancias. Y ojo, una cuestión importante. Si yo decido establecer tolerancias, por ejemplo, en la colocación del fierro de una viga, de una losa, y digo, acepto 1 centímetro como diseñador, en mis cálculos tengo que haber hecho el cálculo tomando en cuenta ya no el peralte que me salió sumando y restando distancias, sino quitarle esa posición adicional, ese medio centímetro, ese centímetro adicional, y con eso debo hacer mi cálculo. Eso es lo que dice la norma, por ejemplo, para el caso
de elemento de concreto armado. O sea, en el caso del elemento de concreto armado, la posición del refuerzo me dice, puedes darte tolerancias hasta tal límite, pero si las tomas, debes incluirlas en tus cálculos. Cosa que pocas veces tomamos en cuenta. Hay tolerancias entre distancia límite entre barras. Por ejemplo, la distancia que debía tener entre 4 es lo que pudiera acercarse o alejarse, o máximo 1 pulgada, ¿no? Aquí había una distancia libre, por ejemplo, debió ser 5 centímetros. Bueno, entre 4, 1.25. Se puede acercar 1.25 centímetros o se puede alejar 1.25 centímetros. O más o menos 1 pulgada, me dice menor que esto, manda el 1.25 centímetros, el menor, ¿no? Y así por el estilo tenemos algunas tolerancias para estribos, para anchos que cumplen diseñado o no, para traslapes, por ejemplo, la longitud embebida de las barras, la longitud de traslape, ¿no? Esta distancia. ¿En cuánto me puedo equivocar? Bueno, en 1 pulgada hacia abajo, ¿no? O en 2 pulgadas hacia abajo si tengo barras número 14 o número 18, por ejemplo. Esos son los topes. Si le doy más, bueno, no hay problema, no voy a malograr la estructura, ¿no? Si le doy más, no debería malograr, salvo que hay algún otro elemento por aquí y no me permita, pues, colocar concreto, ¿no? Pero en principio, la norma me da valores hacia abajo de lo que son longitudes de traslape, por ejemplo. Tenemos losas para el tránsito vehicular, ¿no? Losas industriales, en donde pasan por encima camiones. Tengo dentro de esas losas estos elementos dowels, que lo que me permiten es evitar que una losa respecto a otra se muevan relativamente. Esos dowels van a ayudar a controlar ese desplazamiento. Y también para ellos hay tolerancias, ¿no? Pueden ser dowels de acero, una barra de acero de sección circular, o pueden ser dowels de planchas metálicas, ¿no? Como esos prefabricados. En cualquiera de los casos me dice la desviación vertical del eje del dowel, medida de la superficie inferior de la losa, cuando la losa es menor a 8 pulgadas o igual, puede ser hasta media pulgada, más o menos, ¿no? Y para losas de más de 8 pulgadas se permite una desviación de hasta 1 pulgada hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Etcétera, ¿no? Como les decía, voy a procurar compartirles el documento para que puedan revisarlo con más detalle, ¿no? Aquí está la aplicación, este ferrito debe estar aquí, podría estar un poquito hacia arriba, un poquito hacia abajo, según el límite, si tengo losas de 8 pulgadas o menos, o de más de 8 pulgadas. Visto en planta, esta es la junta, este es el dowel que debería ingresar perpendicular a esta línea, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de que este dowel ingresa en esta dirección, pero podría inclinarse a un lado o al otro. Esa inclinación vista en planta también tiene una tolerancia. Eso es aparte de que esto se desplazó, ¿no? Aparte que se desplazó. Una tolerancia de media pulgada más menos, ¿no? Tanto en la vertical como en la horizontal. Incluso en las dosificaciones del concreto, yo voy a controlar el concreto cuando ya está endurecido, pero también tengo que controlarlo en la dosificación, si es que, por ejemplo, trabajo en obra, ¿no? Entonces, si voy a trabajar, por ejemplo, en obra, vamos a suponer que el cemento y otros materiales cementicios que complementen, por ejemplo, algún aditivo como la pozolana, etcétera, equivalen a menos del 30% de la capacidad de la balanza. Eso depende con qué balanza voy a medir en obra. Entonces la tolerancia puede estar entre 0 y más 4% de la masa requerida. Si los materiales cementicios equivalen al 30% o más de la capacidad de la balanza, en esos casos puedo admitir hasta más o menos 1% de la masa en kilos, por ejemplo, requerida, ¿no? Lo mismo para el agua, para los agregados y para los propios aditivos. Hay algunas tolerancias con las que debemos trabajar. Esto me debería ayudar a controlar volúmenes de materiales, pero también después tengo que controlar el proceso de colocación, vibrado, el transporte mismo del concreto y finalmente las probetas, ¿no? Entonces son varios pasos, no es que la probeta, debo esperar solo la probeta, ¿no? Antes he tenido que hacer controles que me ayuden a que estas probetas sean probetas de resistencia adecuada. Tenemos casos para el SLAM, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que especifiqué SLAM para zapatas y dije 2.5 pulgadas de SLAM. Eso es lo que admito, 2.5 pulgadas. Si di un valor y dije no debe ser más de 2.5, ese fue mi máximo, lo que debería yo aceptar es, como especifiqué menos de 3 pulgadas, 2.5, sería tolerable
2.5 menos 1,5, 1 pulgada. O sea, podría yo aceptar el concreto con 1 pulgada SLAM. La pregunta es si lo podré colocar, ¿no? Esto estamos obteniendo de una norma, ¿no? ¿Qué ocurre si hubiese especificado, por ejemplo, 6 pulgadas, ¿no? Más de 3? Yo dije, el SLAM no debe ser más de 6 pulgadas. Ok, entonces puedo aceptar, por ejemplo, 6 menos 2,5, 3,5. O sea, podría aceptar 3,5. Podría aceptar 3, ya no puedo, ¿no? Ese sería el límite. En cambio, si hubiera especificado un rango, yo hubiera dicho, acepto entre 2 y 4 pulgadas, no hay tolerancia. O sea, me sale 2, me sale 2.5, 2.3, 3.8, 4. En ese rango tiene que estar sí o sí. O sea, si yo como diseñador digo SLAM entre 2 y 4 pulgadas, solamente aceptaré valores el 2, el 4 y los intermedios. No acepto fuera de esos límites, porque para eso se especificó un rango. Si simplemente dije, para columnas SLAM 6 pulgadas, un solo valor, no dije menos de, más de, ni rango. Ok, un solo valor, 6 pulgadas. Bueno, dije, por ejemplo, 6, o sea, más de 4. Puedo tolerar que sea 6 menos 1,5, o sea, 4,5, o 6 más 1,5, 7,5 pulgadas. ¿Ya? Estos valores, entonces, son importantes conocerlos, saber de qué normas salieron, etcétera, para que durante una construcción, o incluso para los estudiantes que están haciendo sus prácticas preprofesionales, vayan estableciendo, ¿no?, un mecanismo de cómo van a hacer el control. Porque, bueno, esto es una presentación rápida de varias normas, de varios documentos, pero esto hay que sistematizarlo, ¿no? Y eso ya corresponde al trabajo de cada participante, en todo caso, ¿no? También tenemos, por ejemplo, el caso de una excavación. Esto es en la vertical, se ha hecho una excavación en donde debería, por ejemplo, yo colocar, vamos a poner un poste, y en lugar de que sea vertical mi excavación, tiene una ligera inclinación. ¿Cuánto se tolera aquí lateralmente? ¿No? Si fuese, por ejemplo, una pila de concreto, normalmente colocamos pilotes o pila de concreto a 6 metros, 7, 8, 10 metros. Lo que pasa es que fuera un poste, ¿no? 2% de la longitud. Si esto mide 1 metro, aquí puedo tener pues una desviación. El eje inicial está acá abajo, entonces esta diagonal se ha trazado manteniendo la vertical y desviándome arriba, ¿no? Entonces, ¿cuánto? 2% de 1 metro, 2 centímetros. Eso sería el tope aquí arriba. Y así por el estilo, tenemos desviaciones en planta, de lo que es la ubicación de la cimentación. Tenemos desviaciones también vistas desde el punto de vista horizontal. Tenemos desviaciones en elevación. Por ejemplo, ¿qué pasa si una losa debió estar colocada aquí, ¿no?, donde dice nivel especificado? Esta es la línea punteada. Podría, por algún motivo, esta losa o zapata estar un poquito más arriba. Estamos hablando de cimentaciones, un poquito más arriba o un poquito más abajo. Bueno, hacia arriba, máximo media pulgada arriba. Y hacia abajo, hasta 2 pulgadas menos se puede tolerar. Pero ojo, esto que estamos hablando por ahora es concreto. ¿Y qué pasa con la arquitectura, no? O sea, si yo en concreto permito esto, ¿voy a malograr mi arquitectura? Existe otra norma u otra especificación, otro código de ACI que me dice cómo compatibilizar mis tolerancias del material concreto con otras especialidades. O sea, ¿para qué? Para que, por más que yo especifique o tolere, por ejemplo, estas 2 pulgadas hacia abajo, no afecte a la arquitectura que tiene un nivel establecido, ¿no?, y que tendrá su propia tolerancia. ¿Ya? Ese documento por acá también lo vamos a mencionar. Bueno, hay desviaciones del plano, desviaciones de la dimensión. Por ejemplo, esta columna debió ser de 40 centímetros y una zapata de 2 metros, ¿cuánto más puede ser? 2 metros 5. ¿Cuánto menos? 2 metros menos media pulgada, o sea, menos 15 milímetros más o menos. Eso es lo que podría tener de menos o de más, ¿no? Y así encontramos estas típicas, ¿no?, las que más nos preocupan en obra, las desviaciones del plomo, ¿no? El primer piso está en su sitio y el segundo piso se desaplomó, ¿no? Ya no está vertical la columna, se fue un poquito inclinada. ¿Cuál es el tope? En este caso, por ejemplo, edificaciones que tengan menos de 83 pies, más o menos 24 o 25 metros de altura, vamos a admitir el menor de 0.3% la altura, y por encima del cimiento, ¿no?, esta altura es medida desde encima del cimiento, o más o menos 1 pulgada, ¿no?, el menor de ambos. El menor de ambos. Esto es para
el edificio completo, es para el edificio completo, ¿no? O sea, no es para que yo evalúe, por ejemplo, solo la desviación del tercer piso, por ejemplo, ¿no? No sirve para eso, acá lo estamos indicando, ¿no? No usar este apartado para desviaciones locales, ¿no? Es para todo. Y así vamos a encontrar en las normas desviaciones para cada caso particular. ¿Qué pasa cuando esta columna se torció, digamos, ¿no? Se torció un poco? O sea, se sale del plomo, pero torciéndose, ¿no? La tolerancia la mido en esta dirección, en la dirección de movimiento, ¿no? O sea, no lo mido como proyección paralela a X o Y, sino en la dirección del movimiento. Aquí también tienen el valor. Y por acá tenemos, por ejemplo, para concreto in situ, para edificaciones, desviaciones en planta, desviaciones horizontales. Antes dimos algunos conceptos de qué cosas se entiende por desviación, qué cosas se entiende por que un valor sea plano o no sea plano. Y aquí ya estamos dando los valores que se admiten para esas desviaciones, ¿no? Por ejemplo, una abertura, una ventana dentro de una placa. Imagínense que acá hay un muro de concreto y aquí hay una ventana. O que aquí hay un muro de ladrillo y aquí hay una ventana. Entonces, esa ventana podría estar desfasada un poquito hacia la izquierda a la derecha. Bueno, el límite sería media pulgada. Eso es lo que se puede admitir. Vamos cerrando ya. Por ejemplo, acá tenemos el caso de vías, veredas, ¿no? En veredas yo puedo hacer un corte para que después por ahí fisure o dejar una pequeña bruña, o puedo hacer propiamente un corte en una zona de debilitamiento como esta y esta que está por aquí. También en la ubicación de estos cortes tengo 3/4 de pulgada hacia la derecha o izquierda, más o menos 2 centímetros que pudiese desviarme y no debería haber problema respecto a esta tolerancia, ¿no? Tienen por acá algunas recomendaciones adicionales de un par de autores que las pueden también luego dar una miradita, ¿no? Este es el reporte que les decía hace un instante, en el que encuentro cómo compatibilizar las tolerancias del concreto con otros materiales, otras áreas de la ingeniería. Vuelvo a repetir, si yo admito que una zapata esté media pulgada más abajo, ¿cómo compatibilizo eso con la altura de la columna y con la altura, por ejemplo, en arquitectura, ¿no? A eso nos referíamos. Y bueno, acá hay otros documentos, estos los pueden encontrar en la web muy fácilmente. Australia tiene varios documentos, varias guías sobre tolerancias para obra, en diferentes tipos, ya sea en zapatas, columnas, vigas, losas, techos, etc. También acá tienen otro documento que tiene que ver con concreto prefabricado, que generalmente se puede utilizar en puentes. Tiene también una lista de tolerancias. Este es un libro excelente de tolerancias, el Handbook de Tolerancia de Construcción. También, si se puede conseguir, sería ideal, puesto que ahí encontramos al detalle, ¿no? Todas y cada una de las páginas nos dan directamente tolerancias para todo lo que podamos imaginar: colocación de cerámicas, azulejos, porcelanatos, colocación de un foco, cuánta tolerancia puedo tener respecto del centro de la habitación, etcétera, para que estos valores de luminosidad que uno espera, etcétera, sean valores que cumplan con lo que pensó el diseñador en su inicio, ¿no? Es fácil encontrar ubicación de tomacorrientes, ubicación de interruptores, a veces muy desfasados, a veces 10 centímetros del punto en donde se pensó tener, ¿no? Y, por ejemplo, así lo presenta, ¿no? Un elemento en planta, una distancia B. ¿Qué pasa? ¿Qué decía, por ejemplo, este libro, ¿no? Si lo mides con wincha, te acepto 3/4 pulgada. Si lo mides con teodolitos, de los teodolitos antiguos, ¿no? Te acepto 1/8 de pulgada, porque esos teodolitos eran más precisos que una wincha. ¿Qué pasa si lo hago ya con un teodolito láser? Bueno, ahí solamente te admito un 32avo. O sea, en este libro que les acabo de compartir la carátula, tenemos incluso las tolerancias según el instrumento con el que medí, ¿no? O sea, si yo mido con un instrumento muy preciso, la tolerancia va reduciéndose, ¿no? Si mido con un instrumento como una wincha, en donde a veces hay error de parte de una persona de un lado o del otro, se permite alguna tolerancia un poquito mayor, ¿no? Bien, esto es más o menos lo que quería comentarles. Sé que es un tema muy amplio, y bueno, quedo para alguna pregunta si debe ser parte de ustedes. Le agradezco a Dios por haberme permitido compartir con ustedes este momento, a la doctora Erika Mosso y al magíster Eduardo Rodríguez por la invitación, y gracias a todos los participantes por habernos acompañado en esta
en esta reunión. Si hubiera alguna pregunta, espero esté entre mis alcances para poder responder. Muchas gracias, Magíster Carlos Rodríguez. Sí, efectivamente, hay preguntas. Y David Acuña pregunta, ¿qué opina de llevar un control de calidad de obra aplicando la norma técnica peruana 9001 y 9004? ¿La norma técnica peruana se refiere a alguna norma de INACAL? Es gestión de calidad, la 9001 y la 9004. Bien, nosotros tenemos dentro de la ingeniería muchas normas, ¿no? O sea, tenemos un reglamento nacional de edificaciones. Dentro de este reglamento tenemos normas de gestión, normas relacionadas con gestión del proyecto. Tenemos normas, por ejemplo, relacionadas con Contraloría. Entonces, cuando yo voy a realizar la verificación o el control de obra, tengo que primero tener especificado bien claro en el proyecto qué norma es la que debo usar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay una norma de gestión de calidad para poder ser utilizada en cualquiera y en todos y cada uno de los elementos de la construcción a lo largo de todos los pasos, entonces lo que debo hacer es implementar, ¿no? Tengo que implementar procedimientos, tengo que implementar cómo voy a registrar esa información, cómo voy a llevar el estatus de esa documentación y cómo voy a hacer el seguimiento, ¿no? Entonces, si esta normatividad me da un orden específico, me sistematiza la manera en que puedo trabajar, perfecto. Si me da reglas generales y puedo yo sistematizarlas, pues también perfecto, ¿no? Porque todo aquello que yo emplee en una construcción para buscar que sea de mejor calidad va a repercutir en el bienestar de quienes la usen, ¿no? Va a repercutir también en lo que se va a decir de cada profesional, de cada ingeniero sobre la calidad de cosas que entrega, ¿no? Entonces, si bien es cierto, cada empresa tendrá un nivel de estándar, ¿no?, propio, es importante iniciar tomando como punto de referencia la normatividad primero peruana y luego ir tomando alguna normatividad complementaria, ¿no? Bien. Ingeniero, hay otra pregunta y habla acerca de la responsabilidad de los proveedores. Hay una pregunta relacionada con la responsabilidad de los proveedores, teniendo en cuenta la norma técnica peruana 339.114. Sí, incluso el tema de responsabilidad de proveedores también aparece de alguna forma en el Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no?, en las normas de calidad. Sin embargo, la manera en que estamos acostumbrados a trabajar en construcción, vamos a decir, en masa, vamos a llamarlo así, o estadísticamente, la mayor cantidad de obras que se hacen en el Perú se realizan por autoconstrucción, ¿no? O sea, muchísima cantidad de obras se realiza por autoconstrucción. En ese caso, ni siquiera hay un ingeniero, un arquitecto a cargo, ¿no? Entonces, menos el propietario, por ejemplo, pretendería señalar responsabilidad a un proveedor. Y cuando tengo una obra que sí ha sido planificada, está siendo dirigida, supervisada por profesionales que se entiende manejan la materia, estos profesionales, desde el diseño hasta la entrega de obra, deberían preocuparse precisamente por emplear materiales que cumplan con esos requisitos. Por ejemplo, ¿no?, yo puedo ir a comprar ladrillo, un ladrillo Quincón 18 huecos, y ese ladrillo Quincón 18 huecos puede tener mayor porcentaje de vacíos, ¿no?, que lo que me pide la norma de albañilería. Entonces, yo le puedo echar la culpa o puedo esconder mi responsabilidad en el vendedor, por ejemplo, por más que haya una norma que me diga algo al respecto. ¿Debería hacerlo así? Lo primero es que yo tengo una responsabilidad en el sentido de que conozco ciertos materiales, ¿no? Por ejemplo, en el ladrillo conozco y sé una manera fácil de poder evaluar si ese porcentaje se cumple o no. Pero en cambio hay otros materiales que, para los cuales yo no tengo manera de hacer un ensayo de manera inmediata, ¿no?
Por ejemplo, no sé, en el porcelanato, si es nanométrico, por ejemplo, en un disipador de energía o en un aislador, cuando se comercializa este tipo de productos, los propietarios me van a entregar certificados de calidad, ¿no? Me van a entregar certificados de calidad, pruebas, ensayos, que me van a decir esto fue hecho en tal lote y tiene tales características, e incluso en la norma, por ejemplo, de aisladores sísmicos, me exige que haga un cierto tipo de ensayos, aunque es difícil en Perú conseguir un laboratorio con esas características, existe esa necesidad. Entonces, sí hay responsabilidad en el proyectista, sí hay responsabilidad en el constructor, sí hay responsabilidad en los proveedores, cada quien en distinto nivel, ¿no? En distinto nivel. Y debe incluirse eso en las especificaciones técnicas. Estas normas deben incluirse, pero con criterio, ¿no? O sea, ¿qué hago yo, por ejemplo, si estoy en un lugar en donde no tengo buen agregado, en donde con las justas el cemento lo puedo llevar? ¿Qué hago exigiendo que, no sé, pues, ¿no? Que el cemento no haya pasado por lluvia, etcétera, ¿no? Tendría que protegerlo, sí, tendría que tener cuidado. A veces hay que utilizar acémila para llevar el cemento a alguna construcción. Entonces, dependiendo de la circunstancia, dependiendo del nivel de exigencia que se pueda dar, porque hay posibilidad precisamente de que se cumpla esta norma, pues la tendré que plantear, ¿no? Y en otros casos lo que haré más bien es cubrirme de alguna forma. Por ejemplo, ¿no? Si al diseño mezcla normalmente le coloco 9 bolsas de cemento y sé que los agregados no son tan buenos, etcétera, tendré que buscar un diseño de mezcla en donde quizá utilice un poquito más de cemento, algún aditivo, que trate de compensar de alguna forma la pérdida de calidad que viene de otros factores que no puedo controlar. Entonces, yo creo que todo esto es con criterio. O sea, no se ha dado el tema con el objetivo de que a partir de ahora vayamos a la obra y empecemos a controlar con una tabla y una receta de todos los puntos cada 5 minutos hacer controles y paremos obras. No, ese es el objetivo. El objetivo es que conozcamos que existe normatividad, que existe un respaldo desde el punto de vista de estructura, desde el punto de vista de control de calidad propiamente, que existen responsabilidades, pero que vayamos aplicando con criterio cada una de las normas. Algunas están dadas por el Estado como normas libres, algunas de INACAL, por ejemplo, o sea, son estándares, pero de libre uso, y otros sí son de obligado uso, ¿no? Entonces, con ese criterio hay que ir adecuándolas a nuestras obras. Muy bien. Ingeniero, hay 3 preguntas más. Nos habla Wanderley Félix. Dice, buenas noches, ingeniero. La norma ACI me respalda la tolerancia a pesar de que no se especifique en el expediente técnico. O sea, podemos coger una norma extranjera como el ACI que puede respaldar la tolerancia a pesar que no está en el expediente técnico. No, la idea es que cuando se desarrolla o se elabora el expediente técnico, allí nosotros podemos tomar, por ejemplo, puedo tomar una norma de ACI que me establece tolerancias. En la medida que conozco la calidad de construcción que hay en la zona, puedo decir yo voy a tomar estas tolerancias y las voy a hacer mías en mi documento. O sea, cuando yo las coloco en la especificación técnica, la vuelvo algo que tiene que cumplirse. Pero si no está en la especificación técnica esa tolerancia, luego en obra no puedo exigirla así a rajatabla, ¿no? Salvo que converse con el constructor y veamos que hay algunas formas de poder cumplir ciertos límites. Sí, ¿no? Es importante que se pueda intentar, pero no puedo ir a decirle debes cumplir la norma A, la norma B, la norma C, si no está en los documentos contractuales. Eso no es posible. Hay otra pregunta donde dice Johnny Mejía. ¿Existen especificaciones técnicas aprobadas y difundidas por la Contraloría General de la República a modo de norma o exigencia legal? Bueno, lo que ha hecho la Contraloría a lo largo de los años es establecer, vamos a decir así, mediante resoluciones, ¿no? Mediante resoluciones, salidas a ciertos conflictos, ¿no? Que han podido tener algunos carácter de especificación, carácter de interpretación de norma. Pero la Contraloría que haya dado y haya dicho para el concreto tienes que cumplir estas normas, no, porque no es su papel, ¿no? El papel
de establecer una especificación, una norma, por ejemplo, está a cargo del Ministerio de Vivienda, Censico, ¿no? Entonces, lo que hace Contraloría muchas veces es interpreta ciertas leyes y cuando ve que hay alguna discrepancia o cuando ve que a veces el constructor, el supervisor pretenden salir de ahí y se ve un asunto irregular, entonces lo que trata es de normar ciertos procedimientos, ¿no? Y esos tienen que ver mucho, no solo con la calidad, sino también con el tema económico, ¿no? Bien, muchas gracias. Una pregunta última de Luis Santillana. Habla de un caso, el caso del puente Motilones en Moyobamba, y nos habla y nos dice que si hay algún rango de tolerancia en el diseño de estructura para, entiendo yo, para impedir que la estructura falle. A ver si pudiera repetir. La pregunta dice, si hay un rango de tolerancia en el diseño estructural, porque algunas estructuras fallan, el caso de puente Motilones en Moyobamba. Ya, cuando hablamos de diseño estructural, vamos a tener en consideración que hay lo que se denominan estudios básicos primero. Entonces, por ejemplo, existen estudios de hidrología, existen estudios de topografía, existen estudios geológicos, estudio de riesgo sísmico, etc. Esos estudios que le llamamos ingeniería básica, tienen cada uno un responsable y cuando, por ejemplo, ya se hace el análisis estructural, el diseño estructural, se hace confiando en la veracidad de la información que estos documentos traen, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el problema de la falla de este puente, vamos a suponer, ha sido por asentamiento, es que o probablemente en el estudio de suelos no se tuvo información suficiente, uno, dos, que en el diseño estructural no se tomó en cuenta lo que decía el estudio de suelos, o que incluso si estamos pasando por un cauce, el estudio hidrológico pudo no haber evaluado bien cuál es el nivel de avenidas y además el nivel de socavación, porque muchas veces se genera socavación, por ejemplo, en las pilares de un puente. Entonces, dependerá de qué tipo de falla existió para ir a dar con el origen de esta falla. Entonces, de principio, la norma no dice, bueno, tú diseña y te acepto que esto falle, ni bien construido, después de un año, después de 2 años, ¿no? Nuestras normas no están hechas de esa forma. No se pretende que los diseños tengan una tolerancia de decir, de 100 puentes que hago, uno se puede caer. Eso no existe, ¿no? O sea, lo que existe es, en los estudios estadísticos, buscamos que esa probabilidad se reduzca y por eso hablaba de 1 en 100.000, 1 en 1.000.000, ¿no? O sea, que por causas atribuibles a los materiales, por causas atribuibles a las cargas, pudiese 1 en 1.000.000 fallar, ¿no? Eso es un índice de confiabilidad más o menos de 5, como veíamos hace un rato. Eso podría ocurrir, ¿no? Pero no por causas atribuibles al expediente técnico, o sea, que algunos de los estudios básicos no se hicieron de manera adecuada. Entonces, en este caso, debería haber una comisión que verifique primero si se han dado los pasos dentro de un proyecto de esta naturaleza, si se han hecho los estudios adecuadamente, no solo si existen, sino si realmente reflejan lo que hay. Y como nos pasó en Perú en el año 98, pueden haber casos en que todos los ingenieros hayan usado lo mejor de la ingeniería y se vengan abajo los puentes, ¿no? Eso pasó en el año 98. En estudios hidrológicos no se tenía la suficiente información para saber que iba a venir de esa naturaleza, que se iban a presentar niveles de socavación altos, y una serie de puentes en la parte norte del Perú también colapsaron, ¿no? Entonces, cuando se da eso, es decir, hemos hecho todo lo que me dice la ingeniería, todo lo que conocemos como ingeniería, y hay fallas. Pongo un ejemplo más. Yo diseño utilizando la norma de diseño sismo resistente, por ejemplo, un edificio de 20 pisos. ¿Qué pasa si mañana, o de acá en un año, en 10, ocurre un sismo que es del doble de aceleración de lo que dice la norma, ¿no? Exagerando bastante? ¿Qué pasa si ocurriera algo así?
O sea, no está en mis manos el poder saberlo, porque estoy siguiendo lo que una serie de investigadores han hecho en base a los conocimientos que se tiene actualmente, ¿no? Entonces, para esos casos extremos es donde uno dice, bueno, puede haber un nivel de falla de 1 en 1.000.000, 1 en 100.000, pero en condiciones normales no esperamos eso. Gracias. Vamos a pasar las palabras finales al webinar. Damos la palabra final a la coordinadora de escuela de la sede Chimbote, doctora Erika Magali Mozo Castañeda. Gracias, Magíster Gonzalo Díaz García. Bueno, ingeniero Carlos Rodríguez, feliz de tenerlo acá en nuestro webinar. De verdad, muy interesante su ponencia, me encantó. Y de verdad que es bastante interesante porque sirve como aporte a la formación de nuestros ingenieros civiles de la universidad, de tanto en el Perú, que van a más adelante llevar las riendas de nuestro país. Es importante estos temas porque fortalecemos las competencias que día a día estamos nosotros brindando en las aulas. De verdad, muchas gracias, ingeniero Rodríguez, también el coordinador de Trujillo, que justamente propuso también su ponencia y su participación. Y simplemente, estimados estudiantes, agradecer por su tiempo y me doy cuenta que esto que estamos trabajando día a día en la universidad y como escuela a nivel nacional va a rendir frutos porque veo que ha habido bastante participación por parte de ustedes y de verdad que estoy maravillada porque sé que esto va a fortalecer lo que estamos trabajando durante mucho tiempo en la universidad y siempre mejora continua. Simplemente para agradecerlos y esperarles nuevamente el día de mañana. Saben que es una semana de conferencias y el día de mañana tenemos habilidades blandas y cómo desarrollarlas. Un ingeniero civil no solamente es especialidad, también hay que ver la otra parte del profesional, ¿no? La empatía, la comunicación, el liderazgo, que va a ayudar también a complementar su formación como futuros ingenieros civiles. Y mañana nos acompaña un coach, que justamente es colega mío, también que hicimos un curso en Colombia. Entonces, los invito mañana a partir de las 5:30, igual con el link, para que ustedes puedan ingresar. Simplemente gracias, Magíster Carlos, y a todos los coordinadores que me han acompañado en esta jornada. Gracias. Nos vemos, ingeniero Gracias, buenas Gonzalo. noches. Buenas noches con todos. Gracias. Hasta luego.